Digestión de proteínas. En la digestión de las proteínas, esta se va a dividir en 3 procesos. El primero es la ingestión, segundo digestión y por último la absorción. Comenzaremos con la ingestión. Este proceso es la primera fase del proceso digestivo de los alimentos y se trata de la introducción de los alimentos por la cavidad bucal y su transporte hasta el tubo digestivo a una velocidad adecuada. Y se apoya de algunas estructuras anatómicas como dientes, lengua, glándulas salivales, músculos masticadores, faringe y esófago. Y la ingestión posee 3 fases, que son la masticación, insalivación y deglución. La masticación es el proceso mecánico donde se cortan y trituran los alimentos para facilitar su ingreso, con ayuda de los dientes, la lengua y el movimiento mandibular. Después tenemos a la insalivación. Esta consiste en la impregnación del alimento con la saliva, que es un conjunto de enzimas que comienzan la degradación de los alimentos provenientes de las glándulas salivales, que éstas permiten humedecer, lubricar y defienden de las bacterias externas. Y por último tenemos a la deglución, que es el paso del bolo alimenticio y empuje desde la boca, la faringe y el esófago. Continuamos con el siguiente proceso, que es la digestión. La digestión es una serie de procesos que preparan los alimentos para su absorción mediante la degradación de alimentos en partes más pequeñas, y el cuerpo las usa como fuente de energía. El ácido clorhídrico es secretado por las células parietales. Su acción es la desnaturalización y estímulo, pepsina, gastrina y la distensión del músculo. La pepsina, esta es secretada por las células principales. Su acción es endopeptidasas y su estímulo acetilcolina y la gastrina, y es liberado como zimógeno, pepsinógeno. Igualmente, tenemos que las células parietales del fondo del estómago segregan pepsinógeno, una proenzima de 4 aminoácidos que cuando se mezcla con el ácido clorhídrico va a formar pepsina, que se considera una enzima autocatalítica, que esto quiere decir que activa a su propio precursor. El pepsinógeno necesita de un pH ácido para transformarse en pepsina, es por eso su importancia de mezclarse con el ácido clorhídrico. Continuamos con la fase pancreática. Esta se lleva a cabo en el duodeno y es la acción del páncreas en la liberación de enzimas digestivas y de bicarbonato en el intestino delgado para descomponer los alimentos. Tenemos enzimas como la amilasa pancreática que descompone almidones y azúcares en más pequeñas como la glucosa. La lipasa pancreática que descompone grasas o lípidos en ácidos grasos y la tripsina y quimitripsina que digieren las proteínas en péptidos más pequeños llamados polipéptidos y aminoácidos. En la fase pancreática participan la secretina, la colecistocinina y la enterogastrina. La secretina es producida por el duodeno en respuesta a la acidez y estimula al páncreas a secretar bicarbonato. La colecistocinina es una hormona para presenciar grasas y proteínas en el quimo. Estimula la contracción de la vesícula biliar para liberar bilis, facilitando la emulsificación. Y la enterogastrina es una hormona en respuesta a los ácidos y grasas en el quimo e inhibe la secreción gástrica. Esta fase se clasifica en 2, que son las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas generan péptidos más pequeños, enzimas pancreáticas que van a romper uniones peptídicas en el interior de la cadena polipeptídica, donde participa la tripsina, quimiotripsina y la elastasa colagenasa. Y las exopeptidasas es donde los polipéptidos pequeños son atacados por estos y rompen el aminoácido que se encuentra en el carboxilo terminal y dejan a los aminoácidos libres y oligopéptidos, donde participa el carboxipeptidasa A y B pancreáticos, secretado por aminopeptidasa en el borde en cepillo que rompe el extremo terminal amino, donde la A hidroliza los péptidos restantes que deja la quimiotripsina y la elastasa para liberar péptidos más pequeños y aminoácidos neutros, y la B hidroliza péptidos restantes de la tripsina para liberar péptidos pequeños y aminoácidos básicos. Igualmente, en las endopeptidasas y exopeptidasas se encuentran aminoácidos. En el caso de las endopeptidasas que cortan a la proteína por el centro, tenemos a la tripsina, quimiotripsina y elastasa.
En la tripsina encontramos aminoácidos básicos como la arginina y la lisina. En la quimiotripsina, aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina y triptófano. Y en la elastasa encontramos a los aminoácidos de cadena corta como la glicina, la serina y la alanina. En el caso de las hexopeptidasas que cortan a la proteína por sus extremos, tenemos a la carboxipeptidasa A y B. En el caso de la carboxipeptidasa A, tenemos a los aminoácidos hidrofílicos como la alanina, la valina, la isoleucina, la prolina, la fenilalanina, el triptófano y la metionina. Y en el caso de la carboxipeptidasa B tenemos aminoácidos básicos como la arginina y la lisina. Ahora, para la formación de la tripsina, el páncreas produce tripsinógeno, que es una enzima inactiva, y una vez que llega al duodeno se mezcla con la enteropeptidasa, que es secretada por las células del duodeno, transformándose en tripsina, que ya sería una enzima activa. Para la formación de la quimiotripsina, el páncreas produce quimiotripsinógeno y al llegar al duodeno se une a la tripsina para formar 2 moléculas de quimiotripsina. Para la formación de la carboxipeptidasa, el páncreas la produce como descarboxipeptidasa y al llegar al duodeno se activa con la tripsina. Actúan en el carbono terminal de los péptidos y existen 2 tipos, que es la A y la B. Y por último, tenemos a la proelastasa, que su activador sería la tripsina y su enzima activada sería la elastasa. Y por último tenemos a la fase intestinal, que se lleva a cabo en el intestino. En esta fase se lleva a cabo el proceso de absorción, que es la transferencia de aminoácidos libres desde el enterocito hasta la sangre portal. Los aminoácidos individuales, dipéptidos y tripéptidos se absorben mediante diversos sistemas de transporte específicos localizados en la membrana del enterocito. En esta parte se utilizan los simportadores, que son proteínas de membrana que facilitan el transporte activo secundario de sustancias a través de la membrana. Igualmente, la absorción es un proceso por el cual los nutrientes se mueven desde la luz del tracto digestivo hasta la circulación sanguínea o linfática, donde solo se absorbe el 92% de lo ingerido. Esta se caracteriza por ser activo y selectivo. Activo porque va en contra de un gradiente de concentración y selectivo porque algunos nutrientes los absorbe en su totalidad como la glucosa y otros los absorbe acorde a sus necesidades como el calcio, el hierro, etc. El intestino delgado es el órgano de absorción de nutrientes por excelencia, que sería el yeyuno y el duodeno, mientras que el intestino grueso se dedica a la absorción de agua. Cerca del 92% de las proteínas egresadas se absorben, el resto se desecha. Contamos con 4 mecanismos de absorción. El primero, difusión pasiva a través de poros. Sustancias de bajo peso molecular como agua y electrolitos se mueven libremente por difusión a favor de un gradiente de concentración. La mayoría de nutrientes no atraviesan por este mecanismo. El 2, que es difusión facilitada por transportadores, son sustancias hidrofílicas que necesitan unirse a un transportador para poder atravesar la membrana. Van a favor de un gradiente de concentración. Si las concentraciones de la circulación y el intestino se igualan, ya no se absorben nutrientes. Se acumulan como heces, lo que representa un desperdicio de nutrientes. 3. Transporte activo secundario, también llamado bombeo de nutrientes. Va en contra del gradiente de concentración y requiere de ATP. Es la que mayores nutrientes absorbe, sobre todo glucosa y aminoácidos. 4. Pinocitosis, mecanismo por el cual la célula ingiere una sustancia y la introduce al citoplasma. Patologías. Para hablar acerca de las patologías, existirán de diferentes tipos según su anomalía, ya sea estructural, de transporte o enzimática. En cuanto a las estructurales, tenemos a la esclerodermia, la cual es una enfermedad multisistémica caracterizada por los cambios inflamatorios de la piel y de órganos internos, como el pulmón, corazón y tracto intestinal. Etiología. Esta será dada por un conjunto de factores genéticos, ambientales e infecciosos y se considera una enfermedad tripartita, en la que se asocian defectos de autoinmunidad humoral, celular
y fibrosis, así como de cambios vasculares específicos. Para el cuadro clínico estará el CREST, calcinosis, fenómeno de Raymond, difusión esofágica, esclerodactilia y teleginectasia. Para el diagnóstico, los pacientes con afección cutánea severa, pulmonar, gastrointestinal, cardíaca y renal presentan una supervivencia a 9 años. Es posible del 72%. Los anticuerpos serán los predictores primarios de la supervivencia. Para el tratamiento se disminuirán los mecanismos inmunológicos o antiinflamatorios de los tratamientos antidiuréticos. También tendremos a la osteogénesis imperfecta, el cual es un trastorno hereditario que afecta a la formación del tejido conectivo. Su etiología: aproximadamente del 80 al 90% de los individuos con osteogénesis imperfecta presentan mutaciones en uno de los genes que codifican las cadenas de procolágeno 1, cadena de ProA1 y cadena de ProA2, con un patrón de herencia autosómica dominante. Para el cuadro clínico, el paciente presentará fracturas en huesos, músculos débiles, dientes quebradizos, una columna desviada y pérdida del sentido del oído. Para el diagnóstico se realizará una historia clínica y familiar, un examen físico y test de imágenes. El tratamiento será multidisciplinar y adaptado en función del grado de afectación y fragilidad ósea. Puede ser rehabilitación quirúrgica, médica y psicológica. Finalmente, tendemos al síndrome de Ehlers-Danlos. Consiste en una serie de anomalías genéticas diferentes que causan problemas en la elaboración del colágeno. Para su etiología, este será causado por mutaciones en el gen COL5A1. Para el diagnóstico, el paciente presentará dolor de espalda, pies planos y problemas de visión. El diagnóstico, su revisión será minuciosa, basada tanto en síntomas actuales como en la historia clínica completa. Este no tiene un tratamiento específico. En cuanto a las patologías de transporte, tendremos a la anemia de células falciformes. Esta afección en la sangre se caracteriza por la disminución anormal del nivel de la hemoglobina. Etiología: es un problema causado por la herencia de 2 genes mutantes de hemoglobina. Para el cuadro clínico tendremos la vasoclusión de diferentes órganos y la asplenia funcional. El diagnóstico será dado por la amniocentesis, hemograma, ciclemia y electroforesis de hemoglobina. Para el tratamiento tendremos la hidroxiurea y los analgésicos. Finalmente les hablaré acerca de las patologías de tipo enzimáticas. Tenemos al déficit de arginasa. Esta consiste en una patología la cual se caracteriza por la incapacidad de procesar la arginina. Su mutación será dada por él en ARG1 y se hereda de forma autosómica recesiva. Su etiología será dada por el crecimiento deficiente, espasticidad, convulsiones y microcefalia. El diagnóstico será dado por el análisis de sangre y pruebas genéticas. Su tratamiento será dado por la reducción de los niveles de la arginina y la prevención de la hiperamonemia. Otra patología de tipo enzimática es la acromegalia, la cual es un trastorno hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce una gran cantidad de la hormona del crecimiento durante la edad adulta. Su etiología es 4 por cada millón de personas por año a nivel mundial en la población. Cuadro clínico: neoplastia, bocio, diabetes mellitus tipo 2, hipertrofia de huesos frontales, cardiomegalia, cardiomiopatía. Para el diagnóstico, se realizará la medición de la hormona del crecimiento, medición de la proteína transportadora 3 del factor de crecimiento similar a la insulina, y en cuanto al tratamiento, se darán los agonistas de la somatostatina y dopamina, agonista de la hormona del crecimiento. También tendremos al síndrome de Marfan. Es un desorden hereditario del tejido conectivo. La etiología será dada por las mutaciones en el gen de la fibrilina 1. Para el cuadro clínico, se presentarán brazos cortos, escoliosis, paladar ojival, desprendimiento de la retina e insuficiencia de válvula mitral. Diagnóstico: el sistema de Gent, el cual contempla 4 criterios clínicos y 1 genético. Para su tratamiento será necesario de un equipo multidisciplinario, el cual incluye revisiones ortopédicas anuales y la intervención quirúrgica necesaria cuando la escoliosis excede de los 45 grados. Finalmente tenemos al síndrome de Menkes, el cual es un error innato en el metabolismo del cobre. Su etiología será dada por la proteína ATP7A. Es un transportador citoplasmático de cobre que en condiciones normales facilita la exocitosis de metal en la sangre y la eliminación a través de la bilis o del intestino. El cuadro clínico consiste en degeneración neuronal, ausencia de sonrisa, de concentraciones de cobre y alteraciones esqueléticas. Diagnóstico: el diagnóstico será dado por sospecha de manifestaciones clínicas, la medición del cobre en sangre y el lactato cefalorraquídeo. Finalmente, para el tratamiento será dado cobre-disteína.